Bueno, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar de cómo tangibilizar el impacto de la innovación. El día de hoy nos acompaña Ingrid Mora, quien es nuestra expositora. Y bueno, agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy en este evento organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Los invitamos a realizar todas sus preguntas a través del botón de Q&A o el chat. Y nosotros les estaremos respondiendo ya sea al final de la charla o si no vía correo electrónico. Este es el segundo evento de estrategia e innovación y bueno, el día de hoy la que nos acompaña es Ingrid Mora. Los dejo con ella. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí de nuevo el día de hoy conversando de un tema de alta relevancia. Es un tema que siempre nos preguntan, un tema que llevamos realmente en la sangre, que es cómo realmente innovar y cómo tangibilizar el impacto de la innovación. Entonces, en esta ocasión, hoy nos vamos a concentrar en contestar esa pregunta y vamos a empezar entendiendo por qué el tema de la innovación cada vez es más importante y por qué definitivamente es un tema que se menciona, siempre es un tema que sale en las reuniones, es un tema que está presente en los equipos y es donde empezamos a ver que definitivamente el cambio que estamos viviendo, la velocidad en la que el mundo se está moviendo es tan fuerte, es tan radical que las cosas no pueden seguirse haciendo como se hacían antes. Todos ustedes están aquí hoy precisamente porque saben que el piso se nos está moviendo, porque saben que las categorías están cambiando, porque saben que el consumidor está transformando sus hábitos, la tecnología. Entonces aquí definitivamente lo que vemos es que el mundo está cambiando tan rápido que nosotros como empresas, como marcas, como colaboradores tenemos que buscar realmente cómo encontrar esos caminos que nos permitan diferenciarnos. Entonces mucho lo que vemos es que definitivamente cada vez nos encontramos con nuevos competidores, cada vez hay más competencia, cada vez es más difícil alcanzar las metas que tenemos, cada vez nos cuesta más encontrar a ese consumidor que estamos buscando, ese grupo meta, porque todos estamos en lo mismo. Entonces, esto es algo que llegó para quedarse, esto es algo que cada vez va a tener cada vez más y más y más, ¿verdad? Y más impacto. Entonces, la gran pregunta es cómo hacer para diferenciarnos, cómo hacer para ser distintos, cómo hacer para no ser uno más, cómo hacer para sobresalir, cómo hacer para ganarnos realmente la lealtad del consumidor, de ese segmento objetivo con el cual estamos tratando de llegarle. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy es realmente cómo entender que las barreras se están rompiendo. Ustedes probablemente, si abrimos el micrófono, me van a contar muchísimas situaciones en las que están viviendo y lo que estamos viendo es que definitivamente hoy ya no competimos contra los que competíamos antes. Antes teníamos claro en el radar, ¿verdad?, quiénes eran los competidores y sabíamos lo que estaba haciendo aquel, lo que estaba haciendo el otro. Hoy lo que nos estamos dando cuenta es que el mundo se está cambiando y que hay grandes barreras que se están derribando. Hoy competidores que no teníamos en el radar aparecen, por ejemplo, en el campo de todo lo que es la parte de los bancos. Uno decía, bueno, antes una institución financiera competía contra otra institución financiera. Hoy, ¿quién es el gran competidor de los bancos? Las telefónicas. Jamás nos hubiéramos pensado en eso hace unos 20 años, hace 15 años atrás. Hoy las telefónicas están haciendo todas las transacciones a través de los apps, a través de unas plataformas súper amigables donde los nuevos consumidores ya no tienen ni siquiera la necesidad de ir a un banco. Entonces empezamos a ver cómo, por ejemplo, ahora con todo lo del COVID, que vamos a hablar un poquito más en detalle después, ha cambiado todo lo que es, por ejemplo, para los supermercados. ¿Quiénes son los grandes competidores hoy que están entrando al mundo del retail? Vemos empresas tan grandes como Amazon, empresas que están entrando de logística a competir en segmentos donde antes ni siquiera existían. O ejemplos como lo que es la parte de turismo, que ha sido fuertemente afectada, donde vemos que ya los hoteles no compiten contra los hoteles, ¿verdad?, sino que realmente ahora los hoteles tienen una competencia en todo lo que son las plataformas de alquiler de casas, de alquiler de apartamentos, de formatos y modelos de negocios diferentes. Entonces, esto lo que hace es que definitivamente nos tiene que poner a pensar cómo estamos viendo nosotros el futuro, en dónde estamos en este momento y qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos ante los cambios. Definitivamente está clarísimo que las empresas que no se adaptan al cambio mueren. Y hay muchísimos ejemplos y muchísimas listas y esas empresas, esas marcas geniales que uno ve, como uno no lo puede entender cómo ya hoy por hoy no existen. Y esto es una reflexión que nos tiene que poner a pensar, o sea, ¿cómo hacemos nosotros en nuestra empresa para realmente no tener fecha de vencimiento, para que verdaderamente no lleguemos a perder relevancia? Y ahí es donde entonces la innovación cada vez toma más importancia.
Definitivamente cuando uno ve una caricatura como esta de Mafalda, que a mí personalmente me encanta, cuando uno ve tanto cambio, tanta cosa, tanto acelere, donde uno dice, Dios mío, paren el mundo que me quiero bajar, o sea, no puede ser. Esto es un continuo cambio, un continuo, y realmente ese es el reto que tenemos hoy en día. ¿Cómo hacemos para mantener esa vigencia? ¿Cómo hacemos para mantener el crecimiento? ¿Cómo hacemos para ser cada vez más relevantes? Y ahí es donde entonces entra todo lo que viene en el contexto en el que estamos viviendo. Hoy para nadie es un secreto que estamos todavía, queremos ya estar como que ya la pandemia hubiera pasado, pero definitivamente todavía estamos en época de crisis. Y la pandemia lo que hizo fue realmente activar en todas las industrias, en todas las categorías, lo que nosotros llamamos el modo de sobrevivencia. Al principio el tema era cómo sobrevivir, fue mucho lo que hablamos en el webinar anterior de estrategia, pero hoy en día ya no podemos seguir en ese modo. Hoy tenemos que buscar cómo vamos a crecer, cómo vamos a jugar diferente. La pregunta es, ¿vamos a seguir jugando a la defensiva o vamos a ser más ofensivos? ¿Vamos a buscar crear más valor? ¿Vamos a poder acercarnos a nuevas generaciones, nuevos modelos de negocios? Y ahí es donde entonces entra definitivamente la innovación. Nosotros estamos clarísimos que hoy más que nunca hay que encender esta chispa, o sea, todos la tenemos, todos sabemos qué hay que hacer, esto no estamos descubriendo el agua tibia. La gran pregunta que muchas empresas se hacen, y nosotros conversamos con muchísimos clientes, es ¿cómo hacemos para encender esa chispa de la innovación? O sea, ¿cómo hacemos realmente para poder tangibilizar el impacto? ¿Por qué? Porque definitivamente la innovación hoy por hoy es la fuente de crecimiento y diferenciación. O sea, eso está clarísimo. O sea, si no innovamos, no podemos hacer las cosas diferentes, no podemos generar ese valor que está buscando el mercado. La pregunta es cómo hacerlo de manera correcta y cómo hacemos para medir el impacto de la innovación. Entonces, cuando uno se pone a entender el mundo en el que estamos, realmente uno tiene que cuestionarse cómo hacen las empresas más grandes, las empresas líderes en el mundo para poder realmente estar siempre adelante y creando esas propuestas de valor diferentes. Esta imagen que ustedes tienen aquí en pantalla es una fotografía tomada en las oficinas de Silicon Valley de la empresa de Google. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir allá. Cuando uno llega ahí, lo que se encuentra es este esqueleto del tiranosaurio Rex. Y realmente uno llega con una gran ilusión a una de las empresas más innovadoras del mundo, ¿verdad? Y empezamos con esa, ¿verdad? Con esa ilusión de que uno llega a entender qué es lo que está pasando en ese ecosistema, y lo que lo sorprende a uno es encontrarse este esqueleto ahí. Y uno se pregunta, ¿qué hace ese esqueleto ahí? O sea, ¿qué está haciendo ahí? Eso no es un museo, y definitivamente es un icono que ellos tienen en la pura entrada, o sea, donde está la casetilla al guarda casi, donde ellos lo que están diciendo es, si no innovamos, podemos llegar a desaparecer. Una empresa que lo tiene tan claro como Google, que lo tiene tan en las venas, ¿verdad? Donde definitivamente ellos saben que tienen que moverse, es donde tenemos que entender que nosotros, en cualquier categoría en la que estemos, en cualquier segmento que tengamos, con cualquier posición, realmente tenemos que cuestionarnos lo mismo. ¿Cómo hacemos para no perder valor y cómo hacemos para realmente no caer en ese dinosaurio prehistórico que ya llega a desaparecer? Si vemos entonces, hoy lo que vamos a conversar mucho es cómo la innovación tiene que ser parte de la estrategia de negocio. En el webinar anterior conversamos mucho del tema de estrategia. Hoy nos vamos a enfocar en el tema de innovación. ¿Qué pasa? Que esto es un binomio, esto es como el yin y el yang, o sea, la estrategia no puede existir sin innovación y la innovación no puede existir sin estrategia. Todos tenemos que entender que realmente esto es algo infinito, o sea, donde tenemos que hacer un efecto de un lado a otro, de este lado al otro, porque la innovación no puede existir sin la visión del negocio, hacia dónde va la empresa, qué es lo que vamos a alcanzar, pero al contrario, igual la estrategia de negocio no puede tener esa fuerza si no tiene innovación. Entonces, hoy nosotros vemos que esto es un elemento, es un dúo indivisible, donde definitivamente tenemos que trabajar con esa visión en ambos caminos, ¿verdad? Y donde tenemos que buscar entonces cómo hacemos nosotros para entender cuál es el impacto, cómo tangibilizar la innovación. Hoy le pusimos este nombre a este webinar precisamente porque muchos clientes siempre nos preguntan, estoy haciendo cosas pero no tengo impacto, antes hacíamos esto, bueno, dejamos de hacer tal cosa porque no vimos, bueno, ¿qué es lo que sucede? Definitivamente la innovación tiene que poderse generar un impacto y la innovación tiene que tener un valor para la empresa. Nosotros trabajamos con una fórmula, una definición de innovación muy sencilla que queremos compartirla con ustedes el día de hoy. Para nosotros la innovación tiene que nacer
de una oportunidad. O sea, la innovación nace de un reto, de una oportunidad, de una necesidad que hay en el mercado. El mercado está compuesto ¿por quién? Por personas, por seres humanos, por grupos que tienen características en común, clusters, donde empezamos a entender qué es lo que está pasando con ellos, empezamos a ver oportunidades de a poder generarles algo que hoy por hoy están siendo insatisfechas, y una vez que entendemos bien cuál es ese insight, cuál es esa oportunidad que estamos viendo, haciendo empatía con el cliente, entendiendo realmente lo que está pasando en nuestro mercado, con todos los cambios, con todo lo que estamos viendo, ahí sí, teniendo claro ese reto, podemos generar ideas. Las ideas son parte fundamentales del proceso de creatividad, donde vemos realmente cómo nosotros podemos crear soluciones para eliminar o para aprovechar esas necesidades o esos retos que estamos encontrando en el mercado. Entonces vean que la creatividad es una creatividad enfocada, o sea, no es una creatividad a lo loco, no son ideas sueltas, son ideas que van en estrategia, que van a cumplir con ese reto, con esa oportunidad. Y una vez que tenemos esas ideas, vamos a poderlas tangibilizar y vamos a poderlas implementar. Se habla y se dice muchísimo que las ideas es lo más fácil de hacer, cosa que no es tan fácil, pero bueno, se dice que generar ideas es muy fácil. Lo más difícil es la implementación. Por supuesto que al final nosotros podemos tener las mejores ideas, pero al final si no se ejecutan, no pasa nada. Entonces vean que la fórmula es encontrar la necesidad en el mercado, la oportunidad, el insight relevante, esa relación con la cual vamos a trabajar, generar ideas que vayan de acuerdo con esa oportunidad, ideas diferentes, ideas poderosas, ideas que tengan verdadero sentido, implementarlas, y eso al final tiene que generar un valor. El valor puede ser crecimiento del mercado, el valor puede ser en utilidades, el valor puede ser en impacto social, el impacto que tengamos de acuerdo con la estrategia que el negocio que estemos definiendo. Entonces, si tenemos en cuenta esta visión de cómo la innovación tiene que tener un resultado al final, es donde vamos a ver que la innovación no pueden ser locuritas, no pueden ser cosas sueltas, no puede ser que este es el mes de la innovación y en los próximos 12 meses no vamos a innovar. La innovación tiene que ser parte de nuestro ADN. Para eso es muy importante entonces definir realmente un modelo de innovación. Tiene que existir en nuestras empresas un sentido de urgencia, lo que nosotros llamamos el caso para el cambio, o sea, cuál es el sentido que cada uno de ustedes tiene en su categoría, por qué tienen que innovar, qué es lo que está pasando en su mercado, qué es lo que están viendo pues, específicamente en la categoría en la que están. Teniendo claro eso, hay que trabajar entonces en esta estrategia del negocio con el componente de innovación. Como les decía, esto es un yin y el yang, donde lo vamos a ver unido. Y una vez que tengamos esa estrategia, vamos a definir ese norte, vamos a saber hacia dónde vamos a ver cuál es esa oportunidad hacia dónde nos vamos a mover. Tenemos que trabajar ya en una estrategia de innovación definida. Ahora vamos a definir un poco cómo la podemos tangibilizar, siempre enfocada en el cliente, cómo podemos crear más valor a través de múltiples maneras. Y una vez que tenemos esa estrategia de innovación, viene la parte de la ejecución. ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿cuál es el proceso que vamos a seguir para hacerlo en la empresa? ¿Cuál es la estructura de innovación que tiene que tener la empresa? Y cómo activamos el tema de la cultura, porque al final la innovación no es pegar un afiche en la pared o hacer una camiseta o hacer un concurso. La innovación tiene que ser parte de la cultura. Muchísimas empresas nos llaman de manera constante y nos dicen necesitamos cambiarle el chip a mi gente, ¿ok? Como si fuera tan fácil como destripar un botón. Aquí el tema es cómo creamos una cultura de innovación que verdaderamente logre implementar la estrategia, porque si no, al contrario, lo que va a pasar es que la estrategia se queda en un PowerPoint o se queda en un documento que nadie ni lo vuelve a ver. Entonces, este es el modelo que vamos a trabajar en esta sesión y vamos a ir viendo cada uno de los elementos para que quede muy claro que la innovación tiene que tener forma, tiene que tener un proceso, tiene que tener una manera en la que vamos a lograr crear el cambio en nuestra empresa. Para eso entonces empezamos trabajando en lo que es la estrategia de innovación. La estrategia de innovación es el norte que nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Si yo no tengo una estrategia, yo no sé si yo quiero ir a la Luna o quiero ir a Júpiter. O sea, no sé si quiero ir al Chirripó aquí en Costa Rica o quiero ir al Everest. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que definir? Primero que nada, tenemos que entender que esta estrategia de innovación se tiene que centrar en las oportunidades del mercado. Entender y entender a nuestro segmento meta, al consumidor. Todo nace de ahí.
Una vez que tenemos claro que tenemos que enfocarnos en este cliente, tenemos que entender cuál va a ser nuestra brecha de crecimiento. ¿Qué significa la brecha de crecimiento? Bueno, resulta ser que estamos aquí en octubre, ¿verdad? 2021 y estamos justo en la época de planeamiento estratégico, ya se está terminando el año, ¿okay? Entonces vamos a definir, bueno, ¿qué vamos a trabajar de aquí a los próximos 2, 3 años? ¿Okay? Entonces empezamos a definir cuánto es lo que queremos crecer, cuál es la meta, o sea, dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar. Esa meta que nos vamos a definir, que generalmente se define en utilidades o se define en ingresos, en ventas, tiene que estar compuesta por 2 elementos. Uno es lo que nosotros le llamamos el crecimiento orgánico. Todo lo que ya estamos haciendo, todo lo que venimos haciendo en el día a día, que es costoso, que es doloroso, que requiere tiempo, esfuerzo, hay que seguir haciendo. Pero eso no nos va a permitir alcanzar probablemente la meta que nos estamos poniendo. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es adicional a la meta de crecimiento orgánico, que es la que traemos, que puede ser el, no sé, el número que venimos creciendo el año con año, cuál va a ser la meta de innovación que nos vamos a poner, cuánto es lo que queremos que la innovación traiga a la empresa. Y aquí ya empezamos entonces a ver cómo se tangibiliza la innovación, o sea, cuánto quiero que me traiga, $1 millón, $5 millones, 500, qué es lo que yo quiero que la innovación me traiga. Si yo tengo claro esta meta, entonces con ese norte ya nosotros podemos empezar a entender dónde nos vamos a mover y cómo la innovación puede tener diferentes escalas. Podemos trabajar en lo que es innovación incremental, que es cuando nos movemos en nuestro core, ¿verdad? Es todo lo que tiene que ver con las capacidades que ya tenemos en la empresa, con los clientes y mercados actuales. ¿Qué podemos hacer en ese mundo? Muchísimas cosas, precisamente. ¿Por qué? Porque estamos viendo cambios en la tecnología, en el consumidor, en los hábitos. Entonces, mucho de lo que podemos hacer es innovación incremental, que es esta la que trabajamos en el core. Sin embargo, igual podemos, dependiendo de la meta que tenemos, podemos empezar a decir, bueno, ¿qué pasa si empezamos a buscar nuevas capacidades? ¿Qué pasa si empezamos a entender que el mundo se está cambiando? Vemos oportunidades más allá de lo que hoy estamos haciendo. Y entonces decimos, bueno, podemos desarrollar nuevas capacidades y podemos ir a mercados adyacentes, a mercados que se salen un poquito de nuestro core, y ahí empezamos a hacer entonces innovación radical. Si nosotros nos movemos todavía un poco más allá y somos más ambiciosos, más agresivos, tenemos esa meta de crecimiento mucho más ambiciosa, vamos a poder entonces hacer innovación transformacional. ¿Qué significa esto? Que aquí sí vamos a trabajar en un nuevo modelo de negocios, vamos a trabajar con nuevos clientes, con nuevos mercados, en actividades que probablemente se salen del core del negocio. Esta visión que estamos viendo aquí en pantalla, lo que busca es que nosotros tenemos que entender dónde queremos llegar, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a asignar los recursos, el equipo, el presupuesto, lo que tenemos. Solamente como para ponerles un ejemplo, en una estrategia de innovación de una empresa como Google, que era la que hablábamos anteriormente, ellos tienen definido en su portafolio de innovación que el 70% de su innovación se va a concentrar en el core. O sea, ellos son un buscador, eso es lo que es, ¿verdad?, su negocio principal, ahí donde tienen los recursos del día de hoy para poder generar innovaciones en el futuro. Entonces ellos se concentran el 70% en el core, un 20% en innovación radical, que podría ser, bueno, ¿qué es una innovación radical? Bueno, uno podría decir, bueno, podría hacerlo el Google Wallet, podría ser, ¿verdad? Se están saliendo de sus capacidades, todo lo que es la parte hacia donde están buscando esos nuevos mercados, y un 10% lo tienen en innovación transformacional. O sea, ¿qué podría hacer ahí? El Google Card, otro tipo de ejemplos donde realmente están creando modelos de negocios diferentes, están afectando a la industria de los seguros, porque ya los automóviles se van a manejar solos, etcétera. Entonces, vean que lo importante es que cada empresa tiene que definir según su meta de crecimiento, por eso es que al final cada empresa tiene que tener su estrategia, dónde quieren enfocar los recursos, dónde quieren empezar a generar la innovación para poder tener un impacto. Una vez que nosotros empezamos a entender esas grandes oportunidades, es donde pasamos entonces allá a aterrizarlo en un plan de innovación. Este plan de innovación lo que tiene que buscar es cómo nosotros podemos entender que la innovación hoy por hoy es mucho más allá que solamente lo que es innovación en productos. Hay muchas personas que al día de hoy siguen pensando que innovan las empresas de productos, los que tienen tangibles, y eso es un gran error.
Es un paradigma que se tiene. Hoy por hoy, las empresas que están entendiendo la innovación y teniendo impacto en la innovación son las que logran crear una estrategia de innovación donde tocan todas las áreas de la empresa, donde realmente hacen temas de innovación en producción, en la oferta de productos, en la manera en la que entregan, en ese go-to-market, en la manera en la que están encontrando oportunidades en el mercado. Entonces, acá en pantalla ustedes tienen una serie de diferentes áreas donde podemos innovar. Cada empresa dependerá de dónde esté y el momento que esté y los planes que tenga, puede empezar a entender dónde vale más la pena enfocar sus esfuerzos de innovación. Aquí lo importante entender es que entre más temas de los que tenemos aquí en los diferentes colores toquemos, más impacto va a tener la innovación que vamos a hacer. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Lo importante es que yo haga una innovación que sea blindada para la competencia, es decir, que no me copien a los 3 meses. Es decir, que mi consumidor me vea que yo soy una empresa de vanguardia, que estoy dándole más valor, que estoy generando más y más y más para mantener su lealtad. Entonces, lo importante es que el norte siempre tiene que ser el consumidor y tenemos que entender en dónde de todas estas áreas podemos empezar a innovar. Y si tocamos diferentes temas, vean, diferentes áreas en una misma innovación, muy probablemente esa innovación va a tener mayor impacto. Entonces, de una manera muy rápida, vamos a ir pasando por cada una de ellas, donde lo importante es abrir la mente y entender que no solamente innova el área de mercadeo. Casi siempre igual nos encontramos donde hay un paradigma, ¿verdad? Donde se cree que solamente los que están en contacto con el cliente final son los que tienen que innovar. Y aquí lo que ocupamos es hacer equipos multidisciplinarios, una visión integrada por el comité ejecutivo donde vean que la innovación es una prioridad y cómo empezar a integrar a las diferentes áreas para tener mayor impacto. Entonces, si lo vemos de una manera rápida, y vamos a empezar por lo más obvio, ¿verdad? Que es la innovación en productos. Muchas veces igual se cree que la innovación en productos es súper fácil porque es lo tangible, o sea, es el producto tal cual, ¿ok? Entonces, ejemplo clásico, lo que hace Coca-Cola. O sea, Coca-Cola es una empresa que todo el mundo dice, claro, Coca-Cola le queda facilísimo innovar. Y si estuviéramos en los zapatos del equipo de innovación de Coca-Cola, realmente vemos que es un reto bien ambicioso cómo seguir innovando con una marca de más de 130 años de trayectoria en el mercado. ¿Qué pasa aquí? Obviamente hay innovación en producto. ¿Cuál es la innovación en producto? Los diferentes tipos de productos que tenemos, ¿ok? Eso hay que seguirlo haciendo siempre. Bueno, que la Coca Cero, que la Coca Light, que tal, ¿ok? Sin embargo, vean que hay que empezar a buscar cómo crear, integrar esos otros elementos que veíamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, hace unos años atrás, ¿se acuerdan cuando hubo una campaña mundial de Coca-Cola donde se sacó de manera personalizada en una categoría súper masiva en el mundo entero lo que eran las botellas personificadas con el nombre? Esto realmente es una innovación que tiene una innovación en producto, pero trae una innovación en empaque, trae una innovación en logística, ¿okay? Porque vean lo que es ponerle los nombres a las personas en todo el mundo, en todos los idiomas, saber quiénes son, ¿verdad? Cómo se llaman, dónde están, cómo hacer esa parte de entrega, ¿verdad? Y obviamente lo que están trabajando al final es un tema de innovación en la experiencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo llegue a la pulpería, al mini super, ¿verdad? Y me compre una botella X a que compre la botella que dice mi nombre. Entonces, obviamente se genera mayor bonding, se genera una experiencia, un boca a boca súper positivo y ustedes probablemente lo vivieron, ¿verdad? Cuando esto se hizo realmente como una innovación en producto, donde al final es el mismo producto, lo que se logra es un impacto muy poderoso. Si vemos en el caso también de innovación en producto, vemos que el caso de estos vending machines, donde se están haciendo cada vez más opciones, donde el consumidor puede llegar y hace la mezcla de sabores y donde crea, personaliza realmente lo que está buscando. Aquí vemos que hay una innovación de producto, pero a la vez hay una innovación en canales y al final volvemos a un tema de mejora en la experiencia. La experiencia al cliente es lo que realmente está moviéndonos el corazón. Por eso es que cada vez se habla más de innovación en la experiencia. Entonces vean que este es un ejemplo de innovación en productos donde tocamos igual otros temas que hacen que la innovación sea más poderosa, más difícil de copiar por la competencia. Si pasamos a todo lo que es la parte de innovación en producción, tecnologías sin equipos, aquí podemos hablar, bueno, todo el día. Vamos a ver que, por ejemplo, este caso específico es un caso que está haciendo las cosas extraordinariamente bien. Una empresa de servicio de entrega, ¿verdad? En este caso Pizza Hut, donde están empezando a entender
¿Cómo hacen para poder entregar la pizza cada vez más caliente al cliente final? Es un gran reto. ¿Cuál es la oportunidad? Si lo vemos en la fórmula de innovación, la oportunidad era cómo hacer para que la pizza llegue más fresquita, más crujiente, el quesito más caliente. ¿Ok? Ellos empiezan con ese foco de oportunidad y entonces empiezan a generar ideas. Y las ideas obvias, ¿cuáles son? O sea, si yo tengo que llegar al consumidor más rápido, lo más lógico es poner más cocinas en más lugares dentro de la ciudad. Okay. Bueno, eso es lo lógico, okay, entre comillas. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto me cuesta a mí como empresa poner un montón de cocinas a lo largo de toda la ciudad? Bueno, eso cuesta X dinero. Cuando este reto de oportunidad surge dentro de la empresa, se hace un equipo multidisciplinario y empieza a pensar cómo hacen, este es un caso específicamente donde se está prototipando en Panamá, empiezan a decir cómo se puede hacer para poder llevarle esto de una manera diferente al consumidor. Y alguien del área de producción dijo, ¿qué pasa si nosotros sacamos la pizza precocinada del horno y la montamos en el cajón que lleva el muchacho de la entrega y hacemos un horno solar donde la pizza termine de cocinarse en el trayecto? Obviamente, esta es una innovación en procesos, ¿verdad? Porque están cambiando el proceso, donde están haciendo un ahorro, porque al final no hay cajas de cartón, porque la pizza va en el horno y cuando llegan a la casa se la ponen a uno como salida, ¿verdad? Del restaurante. Con lo cual están haciendo menos contaminación, entonces están innovando en la manera como se está contribuyendo al medio ambiente y definitivamente al final es una mejora en la experiencia, o sea, la gente cuando sale la pizza de ese horno, ¿verdad? Realmente es impresionante ver las caras a las personas de la delicia. Entonces vemos cómo realmente eso es una innovación en procesos, pero toca toda la serie de estos otros temas que estamos hablando. Si vemos en el caso de lo que es la parte de canales de venta o distribución, igual aquí hay cualquier cantidad de oportunidades que se están viendo cómo se están aprovechando. Una de esas, por ejemplo, es lo que empezó a hacer Amazon hace unos años atrás con los drones. Cómo ya la entrega ya no era 24 horas, o sea, hace muchos años eran 3 días, después se bajó a 24 horas. Cómo ahora se promete la entrega media hora en mercados grandes, o sea, mercados donde realmente es muy difícil llegar. Entonces empezamos a entender cómo definitivamente esta innovación con los drones es una innovación en canales, pero a la vez está contaminando menos porque no hay, ¿verdad? No está la entrega, la parte logística, hay una serie de ahorros ahí y a la vez están mejorando la experiencia de la persona que lo está pidiendo porque obviamente es inmediato. Entonces usted lo quiere por Amazon Prime, bueno, paga X más y con eso tiene la respuesta a 30 minutos. Entonces es una innovación en canales que definitivamente después muchas industrias lo están imitando. Si pasamos a lo que es la parte de experiencias, que como les decía realmente es la que probablemente está creciendo cada vez más. Aquí vamos a ver siempre el ejemplo clásico de Starbucks y me gusta mencionarlo porque creo que realmente siguen haciendo las cosas extraordinariamente bien. ¿Cómo nosotros pagamos por una taza de café en Starbucks 2 o 3 veces de lo que podemos conseguir un café en otro lado? ¿Por qué lo hacemos? Porque esta marca realmente está trabajando con un tema de innovación en la experiencia, porque no solamente la innovación en el producto, ¿verdad? Que el mocachino, que el frappuccino, que el esto, que con esto, que con el otro, que la temporada, que eso obviamente tienen que hacerlo, sino que están creando una experiencia en la tienda, en el olor, en la manera en que me tratan, en la manera en que personifican mi vaso, en todo lo que yo estoy dando que al final hace que yo empiece a tener esa conexión, ¿verdad? De identificación, de amor hacia la marca y me convierta realmente en una marca que las personas siguen y van en el mundo entero, ¿verdad? Y logran siempre tener el impacto precisamente porque están innovando en la experiencia. Si pasamos a otro tema que tiene que ver con medios de comunicación, muchos de ustedes yo sé que sufren mucho porque siempre a la hora de hacer una estrategia de comunicación no tenemos los recursos adecuados, estamos viendo cómo hacemos para generar más con menos. Y bueno, ¿qué pasa aquí? A veces igual llegamos a un punto donde se nos ocurre más de lo mismo. Vean qué interesante que este es un caso que igual ha ganado muchísimos reconocimientos mundiales, esto ya tiene más de 10 años, como Ecuador en su momento logró crear una innovación en medios de comunicación trabajando con el código QR. Ahora el código QR se volvió a poner de moda por tema COVID, ¿verdad? Por tema de vacunas, todo esto, pero en su momento, cuando el QR salió,
alguien tuvo la creatividad de entender el reto. O sea, ¿cuál era el reto en ese momento? O sea, como país, cualquier país, quieren atraer turistas, ¿verdad? Y para atraer turistas tienen que invertir en comunicación. La comunicación en medios masivos, llámese periódicos, revistas, en Miami Herald, en New York Times o lo que fuera, ese tipo de periódicos son carísimos. O sea, una página cuesta, no sé, $250,000. ¿Cuánto es el recurso de un país, de un instituto de turismo para poder atraer al turista que quiere venir a generar ingresos al país? En este caso, hace muchos años, como les digo, una persona se puso a pensar y dijo, si nosotros como país somos el principal exportador de bananos del mundo, ¿qué pasa si le pegamos un código QR a los bananos? Y ese código QR va a estar en todos los bananos que se van a hacer, que se van a mandar al mundo, y las personas pueden jalarlo ahora por el teléfono, su teléfono inteligente, y de ahí pueden ver videos espectaculares de Galápagos, de la naturaleza, de la comida, de la gente, ta. ¿Qué pasa? Realmente lograron aprovechar las 24 millones de toneladas de bananos que ellos exportan y llegarle a más de 1,5 billones de personas en el mundo de una manera súper económica. O sea, ¿cuánto cuesta un código de estos de QR? O sea, centésimas de dólar. ¿Cuánto costaba una publicación normal? Entonces, vean qué interesante que en este caso es una innovación en medios de comunicación donde están teniendo un ahorro en costos y donde están mejorando la experiencia, porque no es lo mismo ver un anuncio en plano que realmente ver el video y meterme yo ahí entre las cuevas y nadando y todo lo que se puede hacer. Entonces, vean que importante realmente incorporar la innovación en áreas como lo que son el área de comunicación para poder generar mayor impacto. Si vemos otro ejemplo muy relacionado con la parte de comunicación es con la innovación en marca. ¿Cómo nosotros podemos innovar en marcas donde realmente tenemos ese gusanillo adentro que puedo hacer diferente? ¿Cómo mi marca puede sobresalir? ¿Cómo puedo crear mayor identificación con el grupo Meta? Y un ejemplo también que ha ganado, bueno, en su momento ganó muchísimos premios, fue lo que hizo Perú como marca país. En su momento, hace muchos años atrás, fue uno de los países que trabajó mejor en la marca, porque logró crear no solamente a través de su icono del Pachamama, ¿verdad? Lo que esto significa es una innovación en la marca, es una innovación en la experiencia, es una expectativa que se crea para ir a un país donde logra amarrar en una marca toda esa ilusión de lo que se va a generar ahí. Entonces vean cómo la innovación en la marca es vital que se haga, porque definitivamente es lo que al final nos ayuda a posicionarnos, a crear ese awareness, a lograr ese interés en atraer a ese segmento meta que estamos buscando. Si pasamos a lo que es la parte de modelos de negocio, cada vez es más importante innovar en modelos de negocios. ¿Por qué? Porque el mundo es cada vez más complejo, que es lo que hemos venido hablando. Entonces, cuando uno innova en modelos de negocios es lo que vemos en todos los ejemplos que ya no sabemos, pero que realmente hay que ponerse a reflexionar qué fue lo que hizo realmente que Spotify, Uber, Airbnb lograran. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, Spotify cambió radicalmente la manera en la que comprábamos música. O sea, ya probablemente las nuevas generaciones ni saben porque creen que el mundo siempre ha sido como a esa hora. Ok, pero antes cuando teníamos que comprar un disco, de ese disco eran, no sé, 15 canciones, de las cuales nos gustaban 2, Spotify cuestionó por qué tenía que ser de esa manera y lo que logró realmente fue crear un nuevo modelo de negocios donde ahora podemos comprar la canción que queremos, ¿ok? Y descargamos y tenemos nuestros playlists. ¿Qué fue lo que hizo Uber? Bueno, Uber igual cuestionó la manera de la movilidad. Empezaron por el tema de transporte, específicamente con taxis, y ustedes saben ahora todo lo que se han venido moviendo. Entonces, ¿cómo cambiaron el modelo de negocio con un app donde yo tengo mayor seguridad, donde yo rateo, donde me evalúan, donde yo evalúo al otro, donde tengo esa experiencia diferente? Lo mismo que el famoso Airbnb, donde realmente puso a temblar a las cadenas hoteleras, donde se ve que hoy por hoy es una experiencia diferente que llegó para quedarse, donde vemos que cada vez hay más plataformas de este tipo, donde vemos nuevas maneras en las que podemos hacer turismo. Entonces, cuando uno trabaja en modelos de negocio, lo que tiene que buscar es cómo innovamos en crear ese valor diferente, cómo mejoramos la experiencia y cómo logramos crear esos espacios que tal vez nos vamos a meter en otras áreas, ¿verdad? De otras empresas donde normalmente no nos esperan y empezamos a generar más valor, más diferenciación. Por último, si vemos lo que es el tema de alianzas estratégicas, cada vez también es más fuerte escuchar todo lo que es la parte del Open Innovation. Probablemente ustedes lo escuchan mucho.
¿Qué pasa aquí? Que definitivamente cuando uno busca una alianza estratégica donde uno une dos o más grandes para potenciar el impacto, para acortar el time to market, o sea, ese tiempo que me toma a mí desarrollar una innovación, si yo me uno con otro grande, se reduce sustancialmente, por lo tanto mi impacto es mayor. Esto fue lo que pasó cuando dos grandes marcas poderosas, ¿verdad? Súper fuertes como lo fue Apple y Nike se unieron y crearon realmente un nuevo producto, ¿ok? Es una mejora en el producto, pero es una mejora en la experiencia, es un cambio total que abre un camino y que al final le da una mayor satisfacción a las personas del grupo Meta, a ese segmento Meta. Entonces vemos cómo si yo lo hubiera hecho solo, digamos, si Nike lo hubiera hecho solo, probablemente lo hubiera logrado. Y si Apple lo hubiera hecho, probablemente lo hubiera logrado. Pero ¿cuánto tiempo se ahorraron uniéndose ambos? A la hora que estos dos grandes abren sus talentos, abren sus capacidades, logran crear algo con mayor impacto en menor tiempo. Entonces vemos que de una manera muy rápida pasamos por todo lo que es las diferentes áreas, ¿verdad?, donde podemos innovar en la empresa. Y una vez que entonces ya entendemos que la innovación es mucho más allá del producto, sino que va a implicar todo lo que acabamos de ver anteriormente, viene la prueba de la verdad. Muy bonito, muy buena la oportunidad, grandísimo todo lo que tenemos, pero ¿cómo hacemos para que esto se haga realidad? Esa es la parte que muchas veces las empresas se quedan pegadas, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hablar ahora que tiene que haber un proceso, tiene que haber una estructura y tiene que haber una cultura que sea la que al final ejecute. Entonces, si empezamos a entender que la innovación no se hace por arte de magia, o sea, no es un chispazo, no es alguien súper brillante, no es algo que es esporádico. La innovación verdaderamente tiene que tener un proceso. Si no hay un proceso, no se va a ver al final jamás el impacto que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que definir? Cada uno de ustedes tiene que identificar cuál es el mejor proceso y para esto hay mucha referencia, pero siempre tiene que ser hecho a la medida. Como les decía, lo primero es identificar las oportunidades en el mercado, entender muy bien cuáles son esos insights, cuáles son las fuentes de las cuales ustedes están nutriendo para entender esa información. Entender. No puede haber innovación sin entendimiento y sin identificación de oportunidades. Una vez que tenemos eso, pasamos a generar las ideas, vamos a tener muchísimas ideas, hay que evaluar las ideas, no todas las ideas son buenas, no todas las ideas son factibles, entonces hay que seleccionar y una vez que ya tenemos esas ideas, hay que desarrollar los proyectos. Vamos a entender que el desarrollo de los proyectos es algo que tiene que hacerse igual de una manera con metodología. Tiene que entenderse que hay un riesgo porque es un proyecto de innovación, pero entonces tenemos que buscar cómo realmente crear una cultura que acepte el prototipar, o sea, trabajar en prototipos en escala pequeña, entender, cambiar, ajustar, entender, cambiar, ajustar, hasta llegar a un caso de negocios y lanzarlo al mercado. Si nosotros entendemos que tiene que haber un pipeline de innovación donde vamos a tener muchas oportunidades de innovación, tiene que haber un proceso, tenemos que identificar cuáles son las mejores herramientas para cada una de las empresas que ustedes están. No todo le sirve a todo el mundo, entonces identificar muy bien cuáles son las herramientas que tenemos que empezar a utilizar. Muy importante, la innovación no puede llevarse a cabo si no hay tiempo asignado para innovar. A veces se cree que la innovación se hace como después de las 5 de la tarde o el fin de semana y eso es un grave error porque al final la innovación tiene que hacerse con equipos multidisciplinarios pensando en horas hábiles de trabajo enfocados en temas donde van a generar esa visión del futuro que estamos viendo. Entonces hay que asignarle tiempo y recursos. O sea, tiene que haber gente asignada, tiene que haber tiempo asignado a la innovación y muy importante, tienen que haber métricas. ¿Cómo vamos a saber si estamos haciendo las cosas bien o no? O sea, las métricas son las que nos tienen que definir qué es lo que yo estoy esperando hoy, cómo lo voy a medir en el 2023, cómo lo voy a medir en el 2025. Tienen que haber métricas de entrada, de salida, procesos. Hay muchas maneras en las cuales uno puede poner cuáles son esos grandes indicadores. Y tenemos entonces que una vez que definimos esas métricas, entonces ahí sí echamos a andar la maquinaria para que esto funcione. Tenemos que tener un proceso y ese proceso va a hacer que tengamos un ahorro en lo que es la parte del tiempo, como les decíamos, o sea, porque ya hay una manera donde vamos a ir trabajando, tenemos que cumplir tiempos, tenemos que cumplir plazos, ¿verdad? Tenemos que aumentar la tasa de éxito. Eso es algo que conversamos mucho siempre, porque al final un proyecto de innovación tiene una cuota de riesgo, precisamente porque es un proyecto que nunca se ha hecho.
Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo disminuimos la tasa de riesgo, bueno, teniendo esas hipótesis, identificando muy bien los casos de negocios, buscando muy bien cómo entendemos esta parte, alineando a todas las diferentes áreas de la empresa. A veces hay proyectos que nacen huérfanos, o sea, hay proyectos que luchan contra el mundo interno. Imagínense lo que es luchar dentro de la empresa para salir afuera y no tener entonces esa visión integral. Al final los proyectos fracasan. Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo alinear a la empresa, empezando por la alta dirección, para que eso permee a todos los colaboradores y cómo logramos entonces hacerlo de una manera donde verdaderamente tengamos una asignación de recursos eficiente. Este proceso de innovación tiene muchas áreas que se pueden trabajar, pero es importante que enfoquemos que muchas veces, muchos de ustedes lo que quieren es a veces generar campañas de ideas. Y se nos acercan muchas veces los clientes y es que queremos crear una cultura de innovación y queremos de que todo el mundo ofrezca ideas y queremos que haya una manera donde la gente pueda opinar. Ok, eso por un lado tiene cosas buenas porque queremos desarrollar ese ADN de innovación en la empresa, pero si no lo hacemos de la manera correcta, eso está destinado al fracaso. Las campañas de ideas donde queremos involucrar a toda la empresa, lo que busca es generar ideas incrementales. Y aquí tenemos que ser muy claros. Ninguna idea de alto impacto, de esos que estábamos viendo para cumplir la meta de innovación, probablemente salga de las campañas de ideas. Ninguna. O sea, son muy pocos ejemplos que podríamos eventualmente encontrar. ¿Qué pasa con las campañas de ideas? Lo que buscan es calentar la cultura, cuestionar paradigmas, buscar que la gente salga de la zona de confort, escuchar. Entonces es válido si vamos bajo ese objetivo. Eso sí, ¿cómo se hace? Se tiene que hacer de la manera correcta. Una campaña de ideas tiene que tener un proceso, igual, no es que se pone y a ver qué pasa, y a ver, no, tiene que haber un proceso, bueno, ¿cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo va a ser el equipo que va a estar evaluando las ideas? ¿Cuál va a ser la manera en la que van a llenar el formulario? ¿Cómo van a ser las evaluaciones? ¿Cómo vamos a incentivar? ¿Cuáles son los líderes de innovación que vamos a tener? Etcétera, etcétera, para que entonces realmente las campañas tengan un tiempo definido, un foco definido. O sea, le vamos a pedir a la gente ideas en algo específico y vamos entonces a tener un tiempo específico para poder evaluar, dar retroalimentación y con eso empezar a generar esos pequeños proyectos, por eso veíamos bombillos más pequeños, donde podamos tener realmente ese cambio en la cultura. Para eso entonces, como les digo, tiene que haber un proceso, tiene que haber una manera donde se capturan las ideas, ¿ok? Y aquí vamos a ver, este es un ejemplo simplemente, ¿verdad? Cómo la idea tiene que tener un objetivo, ¿okay? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el beneficio para la empresa? ¿Cuál va a ser el beneficio para la persona? Lo que fuera, ¿verdad? Y cómo nosotros entonces vamos a poder evaluar las ideas. Tienen que haber criterios claros, objetivos, donde al final a la persona se le diga su idea pasa, su idea no pasa, su idea es la ganadora, su idea no ganó, pero tiene que ser claro, o sea, las personas tienen que entender, entonces tienen que haber criterios muy claros para poder generar precisamente lo que estamos buscando, que es el cambio en la cultura. Si nosotros vemos que realmente esta primera parte, vean que tenemos bombillos más pequeñitos, porque lo que estamos viendo son proyectos de innovación, ideas de innovación incremental. ¿Para qué sirve esto? Como les digo, para crear cultura. Sin embargo, los proyectos grandes de innovación, que son estos bombillos grandes, van a salir de equipos multidisciplinarios. Esas grandes oportunidades que estamos encontrando definitivamente tienen que ser oportunidades trabajadas con un equipo multidisciplinario, con una metodología de innovación que al final permita que los equipos logren entender el reto, empezar por entender el reto, entender ese consumidor, buscar esos insights, buscar esas revelaciones y pasar por un proceso fuerte de empatía. Primero entendemos, vean que esto es una manera muy resumida de cómo se trabaja un proyecto de innovación en equipos, donde vamos a primero entender el reto, empatizar, ir a buscar a ese segmento meta, ir a observarlo, ir a hacer entrevistas a profundidad, ir a buscar realmente lo que está debajo del iceberg, ¿verdad? Traer a la mesa la redefinición del reto de una manera diferente. Lo que entendemos el día 1, después de hacer el trabajo de campo, va a tener que ser mucho más poderoso cuando ya definimos ese reto. Una vez que ya tenemos el reto claro, ideamos, empezamos a generar muchas ideas, utilizar herramientas que motiven la creatividad, que no sea más de lo mismo, realmente abrir el pensamiento, a crear, a atrevernos a pensar diferente. Una vez que ya tenemos las ideas, prototipar.
es importantísimo y muchas veces las empresas no saben cómo prototipar, entonces hay que enseñarle a los equipos a prototipar, a trabajar en escala pequeña, a trabajar en parámetros donde sean controlados, a ajustar las veces que sea necesario y trabajar en un caso de negocios sólido. O sea, un proyecto de innovación no es una locurita que se hace ahí a la taranta. Nosotros tenemos que buscar cómo al final trabajar en un caso de negocios donde mezclemos estos dos grandes componentes, lo que le llamamos el money and magic. Magic es lo que le vamos a dar al consumidor, o sea, en qué consiste el proyecto, o sea, qué es lo que estamos viendo, cuál es el insight que encontramos, cuál es la oportunidad, cuál es el concepto, cuál es el beneficio que estamos dando, por qué lo estamos haciendo diferente, todo lo que es el proyecto en sí, pero a la vez tiene que haber un money, o sea, cuál es la propuesta de valor para la empresa, o sea, qué es lo que este proyecto me va a traer a la empresa y por eso depende de la estrategia que definimos anteriormente. Aquí lo importante es cómo vamos a hacer realidad este proyecto, cuál va a ser ese tamaño del premio, cómo vamos a llegar al mercado, cuál es el calce con la estrategia de la empresa que tenga, para que no sean proyectos pequeños o aislados que no tengan impacto. Estos proyectos son los que nos van a ayudar a cerrar la brecha de innovación que pusimos antes. Entonces, cuando veíamos esa meta, nos decíamos, bueno, queremos crecer o sea, el $1.000.000 que decimos al inicio, okay, ¿de dónde va a venir eso? Bueno, de proyectos grandes de innovación. Y esos proyectos nacen de este tipo de iniciativas donde tenemos un equipo enfocado trabajando en eso para poder darle forma a una idea que a veces sabemos que está ahí, pero nadie sabe por dónde entrarle, ¿verdad? Entonces, con una metodología adecuada se logra crear ese proyecto e implementarlo. Entonces, aquí lo importante es que al final el caso de negocios tiene que ser llevado a la alta dirección con una oportunidad súper clara. O sea, esto fue lo que encontramos, esto es lo que estamos proponiendo, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que nos va a generar. De tal manera que tengamos hipótesis donde ya están validados, entonces empezamos a bajar el riesgo y empezamos a tener más posibilidad de éxito. Esto es importantísimo porque en caso de lo contrario vamos a perder tiempo, vamos a perder recursos y al final vamos a decir que la innovación no funciona, pero es que no funcionó porque no se hizo de la manera adecuada. Entonces, muy importante que vean que al final entra un tema vital que es la estructura. O sea, ¿quién es el responsable de innovar? A veces se dice, bueno, todos somos los responsables de innovar. Bueno, sí, perfecto. Si creamos una cultura de innovación, todos podemos hacerlo, pero debe de haber un equipo responsable, un equipo que idealmente le reporte a la alta dirección, un equipo que tenga muy claro los roles, las responsabilidades, que identifique cuáles van a ser esos champions, quiénes son los que van a estar encargados de activar el tema de innovación. Si no hay una estructura clara, muy probablemente le recae el trabajo a alguien y ese alguien tiene otros indicadores, otros KPIs que cumplir, entonces probablemente el tema de la innovación lo deja de lado. Y para ir terminando, tenemos el último tema, que es el tema de la cultura. Y este es un gran tema. O sea, el tema de la cultura hay muchos mitos, hay muchos donde dice la innovación solo puede ser dominada por unos pocos, pero la realidad es que cualquiera puede generar la creatividad, la innovación, el pensar diferente. Entonces, acordémonos que las empresas no son las que innovan, o sea, las que innovan son las personas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para salir del día a día? ¿Cómo hacemos para salir de la rutina? ¿Cómo hacemos para desaprender las conductas que tenemos? Lo más importante, como les decía, es empezar por la alta dirección, o sea, tener esa conciencia que la innovación es un imperativo que tiene que estar y empezar a vencer los obstáculos. Nosotros, por experiencia, lo que hemos visto es que definitivamente para poder implementar una cultura de innovación hay que promover 5 comportamientos clave. O sea, sin estos comportamientos, y esto está demostrado en muchísimos estudios, para poder crear una cultura de innovación hay que incentivar la curiosidad, la colaboración entre las diferentes áreas, la curiosidad por cuestionar con esa mentalidad de niños, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas diferentes como las hemos hecho antes? Esa obsesión por el cliente, realmente poner al cliente en el centro, pero con esa palabra de obsesionados, donde realmente pongamos y entendamos esos dolores, esos insights que estamos encontrando. La capacidad de experimentar, a veces nos da pánico meter la pata, nos da pánico cometer un error, entonces por eso no hacemos las cosas. Entonces, ¿cómo tenemos que desarrollar la capacidad de experimentar, de adaptarnos y cómo tenemos que darle a los equipos ese empoderamiento para que realmente puedan hacer las cosas? Cuando uno entiende que hay que trabajar con cambios en la conducta, por experiencia lo que nos ha funcionado muy bien es empezar a hacer pequeños cambios. Entonces, entender cuáles son esas conductas que tenemos que cambiar y eso es algo muy propio de cada empresa
entender cómo nosotros podemos crear habilitadores. Crear habilitadores es para modificar las conductas, eliminar esas barreras, crear artefactos, pellizcos. Esa es una metodología que se llaman los beans, ¿verdad? Donde realmente lo que estamos buscando es con pequeños cambios en las conductas empezar a generar un cambio en la conducta. Entonces, de una manera no pretendemos de un pronto a otro correr la maratón, sino vamos empezando a aprender a correr, empezar a hacer carreras más pequeñas y con eso vamos logrando el cambio. Lo importante aquí es que identifiquemos, y aquí cada uno de ustedes debería de pensar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos comportamientos que hay que retar? O sea, los que tenemos que realmente esforzarnos por cambiar. ¿Cuáles son los bloqueadores que hoy por hoy están impidiendo que hagamos esos comportamientos? Entonces, ¿con qué paredes nos estamos pegando? ¿Y cómo podemos entonces construir facilitadores de comportamiento que nos permitan cambiar la conducta? Entonces, van a ser pequeñas acciones que nos van a ayudar a cambiar esos comportamientos. ¿Para qué? Para poder empezar a tener un impacto en la cultura y poder entonces hacer que esta definición de innovación al final sea una realidad. Encontrar las oportunidades, crear las opciones, ejecutarlas y que esto genere valor. Si nosotros entendemos que esta es la fórmula de la innovación que verdaderamente va a tener un impacto, aquí es donde nosotros definitivamente contestamos la pregunta de este webinar, que es, ¿se puede tangibilizar sí o no? Definitivamente sí se puede tangibilizar la innovación si lo vemos con todo lo que hemos conversado anteriormente. Esto es un camino muy conocido por muchas empresas, están haciendo las cosas muy bien. Otras empresas todavía están en un mundo más nebuloso. ¿Por qué? Porque han dado pasos y no han avanzado, entonces se genera como una cierta resistencia, entonces no se sabe por dónde avanzar. Nosotros estamos convencidos que hay un camino, que esto se logra precisamente si logramos todo lo que hablamos anteriormente. Y ya para terminar y abrir a los pocos minutos que nos quedan ya disponibles en esta mañana, nada más quería dejarles con una reflexión final, un pensamiento. ¿Saben ustedes cuál es ese moonshot? ¿A qué le van a apostar? ¿Cuál es esa meta grandiosa, lejana, inalcanzable que todos tienen? Porque estoy segura que todos tienen. Y la gran pregunta es, esa meta, si ustedes la tienen definida, ¿cómo incorporar la innovación para que verdaderamente la puedan hacer realidad? Lo más interesante, lo más apasionante del mundo en el que estamos es crear valor, y la innovación definitivamente nos ayuda a crear ese valor, y eso era lo que queríamos compartir esta mañana con ustedes. La presentación la vamos a compartir, acá está el código para los que lo quieran escanear, igual nos pueden escribir y quedamos atentos en estos minutos a contestar las preguntas que probablemente ya estén ahí en el chat. Sí, muchas gracias, Ingrid. Tenemos varias preguntitas. Bueno, Joana Víquez pregunta, ¿estrategia e innovación de la tabla de las áreas serían todas incrementales? Repetime la pregunta otra vez. ¿La estrategia de innovación de la tabla de las áreas serían todas incrementales? No, precisamente la idea es incrementales si yo me quedo dentro de las mismas capacidades con mi mismo segmento meta. Yo puedo hacer innovación en esa tabla radical y transformacional totalmente. La idea es ver cómo mezclo precisamente esos diferentes elementos y cómo tengo más impacto dependiendo del objetivo que cada empresa se tenga, pero realmente esa es la base para poder crear cualquier tipo de innovación en los diferentes estados. Buenísimo. Warner Chacón nos pregunta, ¿existe diferencia entre innovación de un producto y relanzamiento de un producto conceptualmente? Algunas veces se piensan que son iguales porque se llegan a ver como un sinónimo, pero a veces hay relanzamientos de producto que son un cambiecito en el empaque. O hay cositas que son mejoras muy pequeñas, entonces casi que eso es más de mejora continua. O sea, todos los productos hay que renovarlos siempre. ¿Por qué? Porque si no igual pierden valor, pero una innovación no puede ser algo que no tenga ese impacto en la definición que veíamos anteriormente. Entonces, desde mi punto de vista, no debería ser igual. Creo que algunas veces... Buenísimo. Con respecto a esa estructura responsable de la innovación, ¿qué capacidades, cualidades, aptitudes debería tener? Ok, esa es una pregunta buenísima que normalmente siempre encontramos muchas respuestas a eso, pero depende mucho de la empresa y depende mucho del nivel, depende mucho del compromiso.
Sí estamos convencidísimos que tiene que haber un responsable, un doliente. A veces se dice, ahora si no hay un doliente es muy difícil que las cosas avancen. Tiene que haber una estructura que se adapte a la estrategia. Porque igual, volvemos a lo mismo, todo nace en la estrategia. Si mi estrategia tiene esta meta, yo necesito probablemente una estructura de este tipo, pero si mi estrategia tiene esta meta, probablemente yo ocupo a lo mejor otro tipo de estructura. Entonces, acá lo importante es definir esa visión. O sea, yo primero defino qué es lo que quiero, después veo cómo le llego, ¿verdad? No, yo no voy a hacer una estructura para después ver qué lo hago. O sea, no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Entonces, aquí lo importante es, la estructura tiene idealmente que tener la mayor, reportarle lo más directo posible a la alta dirección. Esa es una de las mejores prácticas. Y tener a esa persona o a ese equipo de personas enfocado en esto. Cada vez más ustedes han visto que hay personas, ¿verdad? Gerente de innovación, director de innovación. Hace 15 años que nosotros empezamos con este tema, eran muy pocos los que realmente tenían esa posición en las empresas. Y hoy cada día es un puesto más común precisamente porque ya es un rol que tiene una función activa dentro de la empresa. Entonces, lo importante es, dependiendo de la estrategia, definir la estrategia que su empresa necesita. De acuerdo, muchísimas gracias. También nos preguntan, en su experiencia, a las personas que se les coloque a dedicarse y formar parte de estos equipos de innovación, ¿qué tipo de indicadores o incentivos hay que asignarles? Ok. Cuando trabajamos en proyectos de innovación de alto impacto, lo ideal es que las personas que participen puedan tener tiempo, como les decía, hábil, ¿verdad? Para poder cumplir ese reto que tienen. Entonces, estas personas que se asignan, lo primero que nosotros siempre recomendamos es, y depende de la estrategia otra vez, ¿verdad? Dependiendo del objetivo, el tiempo que tengan es, bueno, si en el mundo ideal, sacar a esas personas de su rutina diaria, eliminarles las funciones que tienen en su día a día por un plazo, 3 meses o el tiempo que quieran, ¿ok? Y concentrarlos 100% a trabajar en el proyecto de innovación. Ese es en el mundo ideal, no siempre se cumple, es muy difícil cumplirlo. O sea, tenemos casos donde lo hemos hecho con algunas empresas, otros donde dicen, bueno, vamos a dedicarle 50% del tiempo a este proyecto y 50% a la rutina normal. Eso significa que alguien tiene que ayudar a esa persona a poder compensar lo que no va a hacer en sus horas laborales, ¿verdad? Porque si no, al final se le va a recargar el trabajo y va a quedar con 50% de innovación más 100% de lo que tenía que hacer. Entonces, hay que buscar cómo acomodamos ese tiempo. La persona tiene que sentir, o el equipo que se asigne para trabajar en proyectos específicos, tiene que sentirse muy halagado porque se le está dando una responsabilidad enorme y es una persona que va a colaborar con el futuro de la empresa. Entonces hay incentivos, más allá de incentivos económicos o incentivos materiales, hay incentivos de tiene acceso a la alta dirección, es una persona que va a brillar, es una persona que va a tener la oportunidad de trabajar con otras personas. Entonces realmente empezamos a encontrar talento, ¿verdad? Y a crear talento. ¿Cuáles son las métricas? Definitivamente eso tiene que definirse, ¿verdad? En función del tipo de proyecto, de la empresa que tenga, pero sí tiene que tener indicadores de medición, porque al final tiene que rendir cuentas. Entonces, como les decía, la innovación tiene que poder ser medible. Entonces, al final, si yo no tengo métricas con las cuales voy a medir al equipo, al final, no sé si al final las cosas salieron bien o mal. Entonces, eso se tiene que definir. Cuáles son las métricas con las cuales voy a medir al equipo y cómo esas personas van a ser no solamente por eso, sino también por su aporte a ese mundo, a ese moonshot, ¿verdad? A esa meta innovación que es lo que estamos apostando en el futuro. Gracias. Vamos a darle prioridad a 2 últimas preguntas y las demás pueden ser contestadas vía correo electrónico. Bueno, Warner Chacón nos pregunta, en el área de servicios tecnológicos, ¿yo puedo aplicar los mismos principios de innovación aunque el producto que ofrezco sea intangible? Sí, totalmente. Aquí lo que hay que tener cuidado es que muchas veces se confunde lo que es mejora continua con innovación, como les decía, ¿verdad? Y muchas veces en productos tecnológicos a veces hay una línea muy delgada, entonces lo que hay que buscar es entre más impacto y entre más toque yo todos esos canales, digamos, la manera en la que entrego, la manera en la que estoy creando el producto, todo lo que veíamos antes, más impacto va a tener la innovación, pero definitivamente sí lo puedo aplicar. Muchas gracias. Y Orlando Cisneros nos pregunta,
¿Cómo pueden aportar las estructuras del gobierno corporativo en los procesos de innovación? Ese gobierno corporativo necesitamos que esté convencido. O sea, el principal aporte creo que es que tiene que estar convencido de la importancia y convertirse realmente en un sponsor para que realmente esto pueda funcionar. El mayor aporte es apoyar y realmente poder quitar barreras, ayudar esa parte, esa visión donde realmente ayude a que esto pueda funcionar, o sea, que realmente se pueda desarrollar. Listo, ya no tenemos más preguntas. Yo creo que ya podemos ir cerrando la tabla, la charla. Y en caso de que quieran hacerles más preguntas a Ingrid, ahí tienen el correo y si no, yo se los voy a compartir en estos días. Sí, cualquier consulta, a veces uno, digamos, en el momento no se le ocurre, pero es igual, si quisieran, con toda confianza nos escriben y quedamos atentos para todo lo que quieran profundizar. Buenísimo, muchas gracias Ingrid y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. De parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, realmente un tema que nos encanta y esperamos de que realmente lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto.